El duque Teo estaba alimentando a Hannah Black con pastel de fresa, diciendo que coincidía con el color de sus ojos. Recordó que ella siempre deseaba fresas en primavera, luego la envolvió para que no se resfriara. Y era hora de que él se fuera, también le recordó que si necesitaba algo. Solo tenía que tocar el timbre y prometió que volvería pronto. La chica le suplicó que la escuchara y salió corriendo tras él. Pero la cadena atada a su pierna la detuvo después de solo un par de pasos, cayó por la repentina tirón. Pero seguía suplicando que nunca se escaparía, solo quería que la dejara salir un rato. Pero Teo se negó a hacerlo y una vez más declaró que nunca dejaría esa habitación. Luego cerró la puerta tras él. Hannah Black estaba desesperada porque le había prometido dejarla salir. Si hacía todo como él deseaba, sin embargo, Teo decidió que tenía que pasar toda su vida con él. Y que nunca la dejaría ir por nada, así que Hannah Black pasó el resto de su vida atrapada en el castillo de Teo. Considerado un mal final, pero la chica que leía esta novela no pensaba así. A ella le habría encantado estar encerrada en una habitación lujosa. Con un héroe apuesto que la amara y le llevara golosinas a la cama, no podía creer que el final de esta novela. Estaba a la vuelta de la esquina y sentía que incluso los creadores no sabían lo que estaban haciendo. De repente, su teléfono sonó y vio que habían llegado los resultados de su entrevista, pero resultó que no la había conseguido. La chica se dio cuenta de que bromear sobre la tardanza del entrevistador en la propia entrevista fue un mal movimiento. Sin nada más que hacer, decidió ir a la tienda a comprar algo de comida. Y notó un anuncio de un juego que en ese momento se consideraba una obra maestra, se llamaba Cómo amar a un héroe obsesivo. Y juegas como Hannah Black, la esposa del gran duque Akoran, este duque, conocido como Teo. Era el gobernante de un territorio del norte infestado de demonios y sin ley. Era un hombre muy despiadado, pero famoso, al igual que sus tierras. Y un día entró en un matrimonio político con Hannah Black, sin embargo. Una cálida brisa comenzó a soplar a través de su corazón helado después de eso, pero si eso fuera todo, el juego no sería interesante. Al principio, la vida de los recién casados parece dulce y feliz. Pero comenzó a desmoronarse debido al apego excesivo de Teo. Para ganar el juego, los jugadores deben evitar la obsesión de Teo y lograr un final feliz para él. Muchos pensaron que el final de este juego era terrible. Pero a una fan realmente le gustó cómo resultaron las cosas, estaba tan ansiosa por ser parte de una historia donde el héroe estaba obsesionado con ella que incluso se pegó a un anuncio en una ventana como si lo estuviera abrazando. Finalmente, decidió regresar a casa y de repente escuchó un gatito maullando al otro lado de la calle. Pensando que el gatito tenía hambre, decidió alimentarlo y comenzó a llamarlo. Y el gatito obedientemente se acercó a ella, de repente apareció un coche. Y con el gatito en medio de la carretera, pensó que podría salvarlo a tiempo. Solo quería hacer algo, ya que últimamente todo había ido en picada. Tanto la entrevista de trabajo como el juego, y justo cuando agarró el pequeño bulto, se dio cuenta de que su vida real también se dirigía hacia un mal final. La chica gritó de miedo y se cubrió con la mano. Pero al siguiente momento se dio cuenta de que sus manos se sentían diferentes. También se dio cuenta de que aún estaba viva. Pero al mirar a su alrededor, notó que el lugar no parecía un hospital. Mientras intentaba averiguar dónde estaba, una sirvienta entró en la habitación y le lanzó un vestido. Luego la sirvienta comenzó a gritar que la dama aún no había bajado a almorzar, ya que el conde Altair estaba esperando y realmente le estaba molestando. La chica no podía averiguar de qué conde estaban hablando, pero la sirvienta, pensando que aún no estaba completamente despierta, le recordó que se suponía que debía ir a la casa del duque hoy. Se sentía un poco somnolienta. Pero lo que parecía aún más extraño era la sirvienta, que se parecía a un personaje menor de un juego. Tampoco entendía por qué la sirvienta la llamaba dama. Pero luego se acercó al espejo y vio que su reflejo había cambiado completamente. Vio ojos brillantes como diamantes rubí y cabello rizado como un ramo de peonías. La chica se dio cuenta de que de alguna manera se había convertido en la protagonista del juego. Como amar a un héroe obsesivo, de alguna manera se había transferido al cuerpo de Hannah Black. Y no podía creerlo, siempre pensando que estas cosas solo sucedían en mangas. Pero esto la complacía porque, primero que nada,
Ya no tenía que preocuparse por encontrar un trabajo y ganarse la vida. Ahora podía simplemente disfrutar de una vida tranquila con el apuesto héroe. No podía creer que su deseo se hubiera hecho realidad. Más tarde, la chica decidió resumir lo que había sucedido, recordó haber sido atropellada por un coche. Y luego despertó en este juego, sabía que la reencarnación en mangas era un cliché común. Pero no le importaba porque se había convertido en Hannah Black. Luego la chica se dio cuenta de que la historia apenas comenzaba. Ya que aún estaba en la mansión de la familia Black, pero hoy también era el día en que se casaría con el duque Theo. Y decidió empacar sus cosas para irse lo antes posible. Hannah Black se dirigió al armario. Pero lo único que notó fueron ratones rodando sobre ruedas y se sorprendió un poco al descubrir que no tenía ropa. Luego la chica recordó que la heroína era pobre debido a su origen. Ya que era la hija ilegítima de Hans Black. Por esta razón incluso las sirvientas y otros sirvientes la trataban con rudeza. Y su habitación era solo un ático pequeño y polvoriento, le entristecía que Hannah Black tuviera una vida así. Pero estaba emocionada de que hoy su vida tomaría un rumbo completamente diferente. Bajó las escaleras con una pequeña maleta que se veía muy hermosa en comparación con el ático. Luego la chica decidió asomarse a la sala para ver si había alguien allí. Pero solo le gritaron que no entrara sin permiso, aún así logró ver a un hombre distinguido. Y se dio cuenta de que era el padre de Hannah Black, pero sabía que era mejor no esperar nada bueno de él. Primero la chica se disculpó y luego explicó que venía a despedirse. Antes de irse a la residencia del duque Theo, pero Madame Black se enojó. Cuando vio en qué estado estaba Hannah Black para encontrarse con su gracia, señaló que este acto mancharía la reputación de la familia Black, a lo que Hannah Black respondió que solo llevaba lo que le dieron. Fue entonces cuando su padre le gritó que no le hablara de esa manera a su madre, decidiendo darle una lección antes de que se fuera. Hans Black levantó la mano para golpearla, pero Hannah Black ni siquiera se inmutó. Sabiendo que el duque definitivamente no aprobaría, incluso mencionó que nadie se casaría con ella con un rostro golpeado. Y su padre bajó la mano dándose cuenta de que era impotente en ese momento. Entonces entró una sirvienta y trajo un regalo de boda en una caja que inmediatamente le entregó a la señora Black. Ella vio al instante que era un elegante y hermoso abrigo de piel. No tenía dudas sobre el exquisito gusto del duque. Hannah Black recordó que según el guión del juego, la condesa le quitaría su vestido regalado. Y la enviaría al palacio ducal con un atuendo pobre, pero la chica quería asegurarse de que su gracia se enamorara de ella a primera vista. Así que rápidamente le arrebató el regalo de las manos de Madame Black. Luego se recordó que necesitaba vestirse adecuadamente para mantener la reputación de su familia. Así que tomó el vestido, después pidió que le enviaran sus agradecimientos al conde Altair. Y solicitó que la próxima vez se le dirigieran como la duquesa Hannah Black. Viajó en carruaje hacia el duque en un nuevo mundo llamado Erlin. Recordando que tenía todo tipo de escenarios, Erlin es un mundo con una variedad de razas. Y el aire está lleno de maná para la magia y su población era diversa. Pero donde hay magia también hay monstruos y la parte norte del país. Teronia es especialmente conocida por sus habitantes demoníacos. Esta área también se llamaba el Nido del Diablo. Pero casi todos temían y odiaban Teronia no por los monstruos, sino por Theo. En la trama del juego, Hannah Black estaba montando en el carruaje hacia el ducado y lloraba. Porque le tenía miedo. Pero la chica que se convirtió en ella era diferente. Lo veía como una fabulosa oportunidad para holgazanear en la cama toda su vida y ser amada por un apuesto héroe. Era su personal utopía. De repente el carruaje se sacudió y se detuvo. Que casi lanzó a la chica al asiento y luego le dijeron que podía salir. Cuando salió afuera, notó que la utopía de la que había soñado no era tan de cuento de hadas como pensaba. Hannah Black incluso adivinó que el cochero confundió el destino. Porque este lugar parecía más el sombrío castillo de Drácula, pero antes de que pudiera terminar su pensamiento, su carruaje se fue en la dirección opuesta, dejándola completamente sola. La chica miró de nuevo al castillo frente a ella, que era francamente espeluznante, y trató de calmar los escalofríos que recorrían su espalda. Después de todo, no tenía nada más que hacer, así que se dirigió hacia las puertas, esperando que su futuro fuera mejor que su pasado. Mientras tanto, el duque estaba en la torre ocupado con sus asuntos.
Pero escuchó el sonido del carruaje y luego vio desde la ventana cómo la chica se acercaba. Hannah Black siguió dirigiéndose a la entrada. Tratando de no prestar atención a los murciélagos y aún sin entender por qué este lugar era tan escalofriante. Sin embargo, decidió no juzgar el castillo por su apariencia, ya que dentro estaba el amor de su vida. Duque Theo. De repente, apareció una ventana del sistema preguntando si quería continuar el juego o no. Y una decisión equivocada podría costarle la vida. Hannah Black se asustó de que podría ser asesinada. Y ahora no parecía un juego en absoluto, pero no había vuelta atrás. Después de todo, su objetivo era estar encerrada en una prisión con el personaje principal. Así que decidió presionar el botón para continuar. Justo en ese momento, con un chirrido penetrante, las antiguas puertas se abrieron. Y a medida que la chica avanzaba, se dio cuenta de que no era tan aterrador como en el propio juego. Era más como un castillo embrujado, con telarañas por todas partes y el polvo en el aire hizo que Hannah Black estornudara. No podía entender por qué nadie limpiaba, ya que era un castillo de un duque. Aunque el tipo también era un bastardo, pero aún así era un miembro de la familia real. Sin embargo, vivía en un lugar así y fue entonces cuando la chica notó que tenían algo en común. El emperador había enviado a Theo, el hijo ilegítimo de la difunta emperatriz, a la Toronia del Norte como una forma de exilio y la única razón de su matrimonio con Hannah Black era política. El emperador necesitaba una forma de controlar a los aristócratas. El codicioso conde Hans Black heredó una enorme fortuna de sus antepasados. Y para el emperador, se suponía que era una presa fácil, pero al conde no le importaba. Ya que podía contar con el apoyo de la familia real, así que Hannah Black y Theo fueron sacrificados por la causa. Le parecía extraño a la chica que nadie la recibiera, así que decidió ir inmediatamente a buscar al duque. También entendió que si hubiera tomado el control de otro personaje, habría tenido que jugar un juego feroz. Entonces vio la cima de una alta torre y recordó que su futuro esposo se suponía que estaba justo allí. Era la torre más alta y necesitaba llegar al último piso, pero pronto Hannah Black llegó a la puerta correcta. Una ventana apareció de nuevo con opciones para golpear, preguntar si había alguien o simplemente abrir la puerta. En realidad estaba contenta de tener la opción, temiendo que podría terminar con un mal final por un solo movimiento en falso. Decidió presionar el botón para abrir la puerta, pero por alguna razón el botón no respondía. Y eso realmente enfureció a Hannah Black, luego pensó en elegir otra opción. Pero de repente sintió que su cuerpo comenzaba a moverse por sí solo. Su mano se extendió hacia la manija de la puerta y lo siguiente que supo fue que tropezó y cayó en la oficina. Cayendo y extendiéndose en el suelo, frotándose la frente magullada. Se dio cuenta de que solo tenía que decir la acción y sucedería por sí sola, ¿verdad? Entonces el duque se acercó a ella y preguntó qué hacía en su castillo. Luciendo aún más siniestro a la tenue luz de la habitación, pero la chica no estaba asustada en absoluto. En cambio, estaba emocionada de finalmente conocer a Theo cara a cara. Él llevaba una máscara, pero ella no sabía que era él. Luego explicó que la puerta se abrió sola y que solo estaba de pie allí. El duque volvió a preguntar quién era y ella respondió que sería educado que él se presentara primero. Pero luego se dio cuenta de que con tal audacia, el final podría no ser solo encarcelamiento, sino una muerte sencilla a manos de él. De repente el duque no objetó y simplemente le dijo su nombre y título. Y admitió que era un honor conocerla. Luego Hannah Black se presentó y añadió que a partir de hoy sería su esposa. El duque se mostró un poco sorprendido, aparentemente no sabía nada al respecto. Y la chica le entregó un sobre de la familia imperial. En el sobre Theo vio el sello imperial, lo que significaba que la carta no era una falsificación y comprendió la situación. La chica estaba contenta de que todo saliera bien. Luego hizo clic en un botón en una ventana del sistema que apareció, aceptando el matrimonio. Mientras tanto, Theo abrió el sobre y declaró que solo contenía un trozo de papel en blanco, pero Hannah Black no entendió su insinuación. Él explicó que probablemente significaba que su matrimonio estaba vacío, al igual que esta hoja, y eso molestó visiblemente a la chica. Theo preguntó si a la dama le parecía bien ser informada sobre el matrimonio. De esa manera, pero ella no sabía qué responder. El duque también mencionó que ambos no querían esta situación, y que ella podría simplemente irse si quería.
luego admitió que no tenía un hogar al que regresar. Sus padres la trataban mal y no tenía a nadie más a quien recurrir. Hannah Black comenzó a suplicar al duque que la dejara quedarse, pero él le recordó los rumores de que era tan despiadado como un monstruo. La chica creía que solo eran rumores vacíos. Estaba convencida de que Theo era en realidad una persona muy amable. El duque estaba desconcertado, sin entender por qué pensaba así, pero decidió encontrarle una habitación donde pudiera descansar. Caminaron por un pasillo sombrío cubierto de telarañas y Hannah Black preguntó a dónde habían ido todos los sirvientes. Theo no respondió, lo cual era de esperar ya que tenía una muy baja calificación de favorabilidad. Cambia dependiendo de las elecciones del jugador y mejorar su relación permite muchas posibilidades. La chica se dio cuenta de que, dado que recién se habían conocido, la calificación del duque era aproximadamente 0 en ese momento. De repente, Theo se detuvo en seco, haciendo que Hannah Black chocara su nariz contra su espalda. Y explicó que habían llegado frente a ella. La chica vio una puerta masiva que supuestamente conducía al paraíso, donde uno podría disfrutar de la vida para siempre. Quería agradecerle al duque por su amabilidad, pero él ya se estaba alejando. Aparentemente ignorándola por completo, Hannah Black decidió que si aumentaba su afecto. Este hombre debería tratarla mejor eventualmente, justo antes de desaparecer por la esquina. Theo miró hacia atrás a su nueva esposa, quien seguía diciendo que él era un hombre amable. El duque no entendía por qué pensaba eso, pero decidió no detenerse en cosas tan inútiles. Especialmente porque no confiaba en ella, tan pronto como la chica entró en la habitación. Incluso se estremeció, ya que era incluso peor que su ático, además no había sirvienta para ordenar. Así que Hannah Black decidió que se encargaría de la habitación ella misma, despojándose de su vestido elegante para evitar ensuciarlo. La chica se preparó para construir su vida ideal con sus propias manos. Primero abrió una ventana para ventilar la habitación. Y ahora necesitaba trabajar duro, ya que una vida cómoda y despreocupada estaba en juego. La limpieza tomó más tiempo del que esperaba, pero Hannah Black no se rindió y manejó hábilmente la escoba y el trapeador. Y cuando arrojó toda la basura que probablemente se había acumulado durante años, resultó que la habitación era incluso más amplia de lo que parecía al principio. Ahora solo le quedaba sacar su ropa y organizarla. Y para eso vio un armario bastante útil en la esquina de la habitación. Pero tan pronto como lo abrió, un grito desgarrador resonó por todo el castillo desde su habitación. Incluso asustó al duque, quien apareció instantáneamente en su habitación, sin saber qué había pasado. La chica corrió hacia él pidiendo ayuda y él se asustó porque ella solo llevaba una camisa. Aún así, quería saber qué había retorcido su rostro de horror y ella señaló que había una enorme araña colgando en el armario. El duque no entendía por qué estaba tan molesta por este insecto. Pero Hannah Black seguía insistiendo en que era grande y mirándolo de manera extraña. Theo aún no entendía por qué valía la pena gritar. Y luego usó su magia para envolver a la araña en energía, luego el duque arrojó la araña por la ventana. Notando que era su casa inicialmente e incluso gritó algunas palabrotas. Theo luego le explicó a su esposa que todo estaba bien ahora y ella se arrodilló con un suspiro de alivio. Fue entonces cuando recordó que había visto una situación similar antes y que la araña debía iniciar su relación con Theo. Según la trama, ella estaba apuntando a que Hannah Black llamara a la araña linda e incluso la recogiera. Cuando el duque vio sus cálidos sentimientos hacia la araña, se iluminó y su relación comenzó a desarrollarse. Era su oportunidad perfecta para aumentar su atractivo hacia el duque, pero la perdió y ahora se estaba reprendiendo mentalmente. Se sentía tan molesta que de repente gritó y estalló en lágrimas mientras Theo no podía entender qué pasaba con esta mujer loca. Hannah Black se dio cuenta de que si seguía actuando así, su historia definitivamente terminaría en muerte. De repente comenzó a sentirse extraña, le costaba respirar, abrir los ojos y le dolía el estómago. Entonces notó sangre en su mano y el duque estaba sobre ella pidiéndole que se callara. Insistiendo en que todo estaba bien, sosteniendo su cuerpo ensangrentado. Dijo que ahora estarían juntos para siempre, su rostro estaba manchado con su sangre. Y sintió su alma saliendo de su cuerpo, pero luego escuchó al duque llamándola. Explicando que simplemente se había desconectado de manera extraña y la chica se dio cuenta de que todo era solo una alucinación. Hannah Black inmediatamente se disculpó,
asegurando que todo era su culpa. Y se aseguraría de que no volviera a suceder, entendía que su imaginación la había superado. Especialmente porque recordaba que la mayoría de los finales de este juego resultan en la muerte de Hannah Black. Por supuesto. Se perdió un momento crucial y se hizo incorrectamente. Y ahora necesitaba concentrarse para evitar tales errores en el futuro. De repente, el duque se quitó su capa de piel y se la echó sobre los hombros. Explicando que hace mucho más frío en el norte que en el condado Black, le pidió que usara la capa por ahora. Y él encontraría más ropa abrigada para ella para que no se resfriara. La chica apenas podía creer que el hombre que la había estado ignorando antes ahora le estaba dando su abrigo. Pensó que su decisión con la araña no era tan mala después de todo y en realidad estaba contenta de que resultara así. Después de un rato, Theo le trajo algo de ropa, eran viejas, pero no pudo encontrar nada más adecuado. Tan pronto como Hannah Black tocó la ropa, sintió su calidez y notó lo suaves que eran. Theo decidió esperar afuera mientras su esposa se cambiaba y pronto salió para agradecerle por el vestido cálido. El duque se alegró de que le gustara e incluso sonrió, su primera sonrisa desde que ella llegó a su castillo. Luego su gracia prometió enviar sirvientes al día siguiente para limpiar su habitación. La chica preguntó por qué no hoy, pero el duque ignoró su pregunta nuevamente. Se preguntó por qué la escena de los sirvientes estaba sucediendo ahora cuando se suponía que debía ser en la segunda mitad del juego. Fue entonces cuando Theo notó que no había ropa de cama en la cama y Hannah Black admitió que la había tirado. El chico no entendió su acción, pero ella explicó que era demasiado sucio. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que no había otra ropa de cama en el castillo. Le pareció extraño considerando que él era un duque. Y toda la residencia tenía solo un juego de ropa de cama. Theo decidió dejar ese tema de lado por ahora. Y permitió que su esposa pasara la noche en su habitación. Esta vez la chica estaba emocionada. Pensó que era el comienzo perfecto estar justo en la habitación del héroe cuando él la guió y abrió la puerta. Al principio todo dentro parecía una suite de lujo. Hannah Black no podía creer lo que veía. Aún así, estaba oscuro y parecía tan sombrío como su propia habitación, haciéndola preguntarse cuánto tiempo había pasado Theo en este castillo. Hannah Black se dio cuenta de que la oscuridad en la habitación la hacía sentir melancólica y decidió dejar entrar un poco de hermosa luz de luna. Abrió las cortinas y de inmediato la habitación se inundó de luz brillante, haciendo que el duque se protegiera los ojos con la mano, pero luego sus ojos se ajustaron y miró la silueta de su esposa, quien le aseguró que esto era mucho mejor antes de que él estuviera a punto de irse. Pero la chica le pidió que esperara, ya que quería hablar un poco más con él. Sabía que necesitaba ganárselo lo antes posible para conseguir ese final codiciado. Al mismo tiempo se dio cuenta de que aún no tenía nada de qué hablar con el duque. Así que decidió comenzar la conversación con el tema de la ropa de cama. Hannah Black sabía que tendrían que compartir una cama. Pero entonces Theo declaró de repente que una hija de un aristócrata noble no debería hablar tan casualmente sobre tales asuntos. No entendía cuál era el gran problema, ya que estaban oficialmente casados. Pero el duque le recordó que él aún no había aceptado eso. Hannah Black notó cómo se sonrojaba y le pareció tan adorable. Algo que ni siquiera podía imaginar antes. Justo entonces, su estómago gruñó. Y recordó que no había comido nada hoy porque estaba tan ocupada. Theo también recordó culpablemente que se olvidó de alimentarla y comenzó a buscar en los cajones de la cómoda. Ella no entendía por qué no podían simplemente ir a la cocina, pero luego él sacó algo envuelto en un par de pastillas. Que era su cena balanceada, también llena de nutrientes. Aunque la porción parecía realmente pequeña, Hannah Black volvió a ver a su esposo como una persona increíble. Sin embargo, aún no podía entender cómo podría sentirse satisfecha con esto, esperaba platos lujosos. Un filete a la parrilla fresco y un postre de 3 niveles, y de repente realmente quería volver a casa. Pero en la vida real también no tenía dinero, tuvo que pasar días con hambre y sobrevivir solo con fideos. No quería pasar por eso de nuevo ahora que se suponía que debía disfrutar de comida lujosa y deliciosa. Pero al final todo lo que obtuvo fue una barra de nutrición y lo que más la desconcertó fue que estas barras incluso existían en esta era. Hannah Black sabía que tenía que calmarse primero,
ya que debía haber una salida, y preguntó dónde estaba el comedor. El duque explicó que estaba en el primer piso y ella decidió ir allí de inmediato. Arrastrando a su esposo, tenía que superar este desafío a toda costa. Y lograr una vida dichosa, sin embargo. El comedor no era en absoluto lo que ella había imaginado. Al llegar, parecía más un trastero. Y había un ratón colgado en las estanterías, no había ni una migaja de comida. Y la chica se sintió completamente desesperada, quería cocinar un delicioso filete. Pero su tristeza se convirtió en un horror fresco cuando otra araña salió hacia ella. Por miedo, Hannah Black comenzó a recitar el Padre Nuestro mientras el duque la miraba perplejo. Sin entender el significado de las palabras, la chica le pidió que lo ignorara. Pero aún no podía creer que no hubiera ni una sola migaja de pan. En todo el castillo, entonces recordó las barras. Y decidió llenar su estómago con ellas hoy, y por eso volvió a la habitación. En el camino de regreso, estaba callada, lo que sorprendió a Theo. Además, estaba seguro de que no le gustaban esas barras. El duque se ofreció a tomar una de las barras si a ella no le gustaba. Pero la chica declinó y solo le agradeció, se dio cuenta de que ella tenía tanta hambre. Que incluso aceptó eso y luego vio cómo devoraba con ansia la comida del paquete. Hannah Black sabía que una barra no sería suficiente para llenarla y pensó en pedir más. Por la expresión de su rostro, Theo pudo decir que no le gustaba el sabor. Y no discutió, suponiendo que él probablemente tampoco le gustaba. De repente, el duque se levantó para encontrar algo decente y sabroso para su esposa, pero a ella le pareció extraño que hiciera esto en medio de la noche. Supuso que Theo planeaba cazar monstruos y él admitió que con gusto lo haría si ella se lo pedía. Hannah Black le pidió que se detuviera, diciendo que no le gustaba la situación y confesó que estaba preocupada por él. La chica entendió que él vivía completamente solo, su lugar era un desastre. Y no tenía forma de comer adecuadamente, eso podría enfermar a cualquiera. Pero también le pidió que no se preocupara porque a partir de ese momento estarían juntos. Hannah Black sugirió que vivieran una vida maravillosa juntos y también le pidió a su esposo que se cuidara. No estaba segura de si había pronunciado correctamente las líneas del personaje principal, pero esperaba haberlas recordado bien. De repente, el duque se dio cuenta y luego declaró que no entendía por qué. Pero sentía que necesitaba disculparse con ella. Theo admitió que había hecho suposiciones erróneas sobre ella antes. Y por eso actuó de la manera en que lo hizo. Hannah Black se dio cuenta de que tan pronto como entró en el juego. No entendía nada, pero ahora veía que él era despiadado debido a prejuicios. En realidad, Theo valora los sentimientos de los demás y es una persona muy atenta. Incluso se arrepintió de no haber notado sus buenas cualidades antes. Ahora Hannah Black sabe que Theo es un buen chico. Y le pidió que dejara de disculparse con ella, prometiendo que superarían esto juntos. El duque aceptó y luego preguntó qué necesitaba hacer para que su esposa se sintiera mejor. Le pareció tan dulce que él se preocupara por ella que casi se derrite y casi llora de felicidad. Justo en ese momento, se le ocurrió una idea y le pidió a su esposo que le mostrara lo que estaba oculto bajo su máscara. El duque se puso instantáneamente ansioso, inseguro de si la chica estaba lista para ver su rostro. Pero ella ya estaba extendiendo la mano para arrancarle la máscara. Theo creció en los barrios bajos. Rechazado por la gente y obligado a sobrevivir por su cuenta, todos lo consideraban un monstruo. Muchos tenderos incluso le prohibieron acercarse a sus tiendas. Todos a su alrededor lo señalaban llamándolo feo y sucio. Muchos se estremecían solo con mirarlo, pensando que era un chico asqueroso. Una vez tuvo que pasar hambre durante 3 días enteros, sabiendo que si esto continuaba, simplemente moriría. De repente escuchó a un caballero compartiendo comida con otro chico hambriento, pidiéndole que no se apresurara para evitar atragantarse. Theo se acercó con la esperanza de conseguir un pedazo también. Pero ese caballero lo ahuyentó. El niño fue llamado un niño monstruo, con ojos espeluznantes que simplemente te ponían la piel de gallina. Luego esas personas también se fueron. Pero Theo no tenía la culpa de haber nacido así y de pasar hambre. Cayó y se preparó para morir. Cuando volvió a abrir los ojos, se encontró en una cama normal. Incluso pensó que solo estaba soñando con los viejos tiempos. Entonces, un sirviente entró y reportó que el emperador lo estaba esperando, pero no pudo decir por qué porque no lo sabía.
Pero incluso en el castillo imperial, lleno de poder e intriga, Teo estaba completamente solo. Fue a ver a su majestad y preguntó por qué quería verlo. El emperador confesó que sentía frío solo al mirar al chico. Y sabía que a Teo lo llamaban un monstruo, luego explicó que había convocado al chico. Porque la situación en el territorio del norte había empeorado y los monstruos estaban arrasando cerca de la frontera. Su majestad sugirió que el príncipe debería ir allí y él aceptó con entusiasmo a pesar de no tener experiencia militar. El chico entendió el verdadero propósito, ya que incluso su propia familia deseaba su muerte. Después de lo cual comenzó a creer que era un monstruo, sin embargo, no entendía qué había hecho. O por qué había nacido con tales ojos, pensando que toda su existencia era solo un error. Pero incluso después de que lo llevaron a la parte norte de Tronia, su padre continuó vigilándolo. El emperador temía que la sangre real en Teo pudiera convertirse en una amenaza para él. Así que organizó un matrimonio político, su majestad utilizó al chico para sus propios propósitos. Y el duque no tenía idea de por qué Hannah Black realmente fue enviada a él. Teo pensó que intentaría matarlo una vez que bajara la guardia. Así que decidió desde el principio no confiar en ella, pero esta chica resultó ser totalmente diferente. Y estaba asombrado por la forma en que hablaba e incluso maldecía. Teo no esperaba que comenzara a limpiar la habitación con solo una camisa. Y le pareció extraño que no creyera los rumores y le pidiera que se cuidara. El duque miró su rostro y sintió que su sonrisa era genuina y amistosa. No forzada, ella realmente era cálida con él mientras que otros lo llamaban monstruo. Y ahora quería proteger esa sonrisa, sin embargo, el duque se asustó mucho de que todo se desmoronara. Cuando su esposa pidió ver qué había debajo de su máscara, Hannah Black notó lo nervioso que se puso y se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Pero Teo le aseguró que no había hecho nada malo, solo tenía miedo de que una vez que ella viera sus ojos, lo tratara como a todos los demás. El duque no quería eso. Ya que sería insoportable después de toda la calidez que había sentido, Hannah Black volvió a tocar su rostro, asegurándole que no le importaba cómo se veía debajo de la máscara. Tenía mucha curiosidad por ver su verdadero rostro. Así que Teo se quitó la máscara él mismo, decidiendo confiar en ella por una vez. Hannah Black estaba en shock, pero no de horror. Este chico parecía 100 veces más genial que en el juego. No podía entender por qué este hermoso rostro era considerado horrible. Incluso se arrodilló y comenzó a alabar a Dios por traerla aquí. El duque no entendía qué estaba pasando con su esposa, quien luego le pidió que se callara. Explicando que estaba orando, luego le dijo al duque que en realidad era muy guapo. Lo que le hizo sonrojarse, ya que era la primera vez que alguien le decía eso. Hannah Black admitió que también era la primera vez que decía tales cosas a un chico. Pero le aseguró a Teo que se lo merecía. Notó que su esposo aún estaba avergonzado y comenzó a disculparse. En caso de que sus acciones lo hubieran lastimado, el duque explicó que todo estaba bien. Es solo que su corazón comenzó a latir aún más fuerte y era una extraña nueva sensación para él. Hannah Black le acarició el rostro con sus manos y declaró que nunca se cansaría de mirarlo. Y él incluso se puso todo sentimental por la emoción, pero de repente la chica se sonrojó y comenzó a disculparse. Luego se acercó a la ventana mientras el duque alcanzaba su máscara. Hannah Black vio esto. Y no podía entender por qué estaba a punto de ponérsela de nuevo y fue entonces cuando el duque confesó que la llevaba. Porque sus ojos están malditos, pero su esposa objetó. Y declaró con orgullo que tenía unos ojos muy hermosos y que no había absolutamente ninguna necesidad de avergonzarse de ellos. Ella supuso que con sus ojos podría aplastar monstruos, la gente le tenía miedo por eso. Y por eso también lo llamaban monstruo. Hannah Black no podía creer que la gente de este mundo no pudiera ver la belleza en la combinación de cabello negro y ojos plateados. Comenzó a pensar en cómo convencer a su esposo de no usar la máscara otra vez y entonces apareció de nuevo la ventana de opciones. Luego pensó que necesitaba decir algo reconfortante, además, él era tan hermoso que no quería mentirle. Entonces simplemente preguntó quién era el idiota que estaba esparciendo tales tonterías sobre sus ojos. Y esas palabras no estaban en las opciones de elección. Teo la miró en estado de shock. La chica decidió repetir su pregunta, pero él inmediatamente le cubrió la boca con su mano.
Le pidió que se abstuviera de usar palabras tan duras a menos que fuera absolutamente necesario. Pero Hannah Black no estaba de acuerdo porque de alguna manera a otros se les permitía insultarlo. A pesar de que no sabían nada sobre él, además, no veía nada de malo en llamar a la gente por nombres. Cuando ni siquiera estaban cerca. De repente, el duque se rió. Pero Hannah Black no entendía que era tan gracioso en lo que había dicho, y Theo admitió que se estaba divirtiendo mucho con ella. Ella sabía que él apreciaba escuchar palabras amables al inicio de su relación. Y se alegró de que se riera. Luego le pidió a su esposo que la llamara por su nombre. Y no señorita Black, ya que iban a pasar el resto de sus vidas juntos. Después de eso, le arrebató la máscara de las manos y le pidió que se despidiera de ella. Y que nunca la volviera a usar. Le explicó que ella era la única en el castillo que veía su rostro. Luego decidió darse una ducha antes de dormir. Sola, el duque se sintió extrañamente. Experimentando un alivio indescriptible después de las palabras de su esposa. Ahora ni siquiera le importaba que ella a veces usara esas palabras duras. Ella seguía siendo una chica muy interesante. Entonces se dio cuenta de que ella estaba a punto de ducharse en su baño. También se sentía ansioso porque hoy era su primer día como pareja casada. Mientras pensaba que no saldría de nada, ya que solo era un matrimonio político. Tenía curiosidad por saber qué pensaba Gina. El chico se dio cuenta de que había estado soñando despierto demasiado sobre esta chica. Y comenzó a regañarse mentalmente, especialmente porque solo la había conocido hoy. Aún así, ella era deslumbrantemente hermosa, con ojos rosa hipnotizantes como rubíes elaborados por el mejor artesano. Su cabello fluía como cintas de seda y tenía rasgos faciales muy delicados. El duque sintió un impulso de besarla en ese momento, pero se dio cuenta de que estaba soñando despierto sobre ella otra vez. Theo hundió su rostro en la almohada tratando de calmarse. Sabiendo que necesitaba seguir siendo un caballero sin importar qué. Entonces salió Gina con su bata. Que era varios tamaños demasiado grande para ella y preguntó si había algo más pequeño. Al ver a su esposa así, el duque se congeló en el lugar y perdió su capacidad de hablar. Sintiendo un torrente de sudor caliente y luego. Ella incluso le recordó que esa noche era su primera noche de bodas y sugirió que disfrutaran de esta dicha. Comenzó a describir lo inolvidable que sería este momento mientras el duque se sentía tan incómodo. Casi quería ahorcarse, pero entonces su imaginación volvió a activarse. Y fue la voz de su esposa la que lo devolvió a la realidad, notando que estaba congelado en su lugar. Theo no sabía cómo explicarle su comportamiento y para evitar una conversación incómoda. Decidió ir a la ducha él mismo, en un abrir y cerrar de ojos desapareció en el baño. Y la chica no pudo averiguar qué había pasado mientras ella estaba fuera. En el baño el duque se echó agua fría en la cara. Dándose cuenta de que no debería estar pensando en su esposa de esa manera. Para refrescarse más rápido se sumergió completamente en el agua fría. Esperando que el día pasara sin incidentes, pensó que Hannah Black era incompatible con un monstruo como él. Un pensamiento en el que reflexionó durante un buen rato. Cuando salió vio que la chica ya se había quedado dormida. Rodeada de envolturas de caramelos, incluso en su sueño murmuraba sobre un pastel entero. Y Theo solo confirmó que ella era, de hecho, una persona muy extraña después de todo, en solo un día. Logró hacer que siempre estuviera cauteloso, confiar en ella y estar con ella era muy divertido. De repente el duque se dio cuenta de que esa noche, por primera vez en mucho tiempo, iba a dormir en paz y tener buenos sueños. La mañana comenzó con Hannah Black. Gritando de repente que llegaba tarde, saltó de la cama en el momento en que vio que el sol ya estaba arriba. Pero luego miró a su alrededor, recordó con alivio que estaba muerta. Y que ya no necesitaba ir a trabajar, se dejó caer de nuevo en la cama. Dándose cuenta de que no podía recordar cómo se desmayó la noche anterior y se sintió un poco avergonzada. Recordó que su personaje es una aristócrata, así que incluso en sus sueños se ve como un ángel. Y sabía que era más como una trabajadora de fábrica en comparación. Hannah Black comenzó a preocuparse. De que podría haber soltado algo a su esposo mientras dormía, luego se preguntó a dónde había ido. Revolviendo alrededor de la cama, lo vio durmiendo en el suelo. Y supuso que debió haberlo empujado mientras dormía. Decidió arrastrarlo de vuelta a la cama antes de que se despertara.
tirando de su cuerpo que parecía sorprendentemente pesado. Incluso parecía extraño porque el duque se veía tan delgado. Y fue entonces cuando notó que él comenzaba a despertarse, ella inmediatamente dijo hola. Pero Theo instintivamente se lanzó hacia ella y le inmovilizó las manos. Parecía que un monstruo despertó dentro de él en ese momento. Y Hannah Black comenzó a suplicarle que se detuviera y recuperara la cordura. El chico se dio cuenta de que había estallado contra su esposa y de inmediato se echó atrás. Sin saber cómo ocultar su vergüenza, también notó que aparecieron moretones en sus brazos de inmediato. Y comenzó a disculparse, explicando que no fue intencional. La chica le aseguró que todo estaba bien. Y luego recordó que el duque siempre había sido sensible incluso en su sueño. Tenía sentido considerando que creció en los barrios bajos. E incluso en la corte imperial, Theo a menudo estaba a un paso de la muerte. El chico comenzó a disculparse de nuevo, llamándose a sí mismo un monstruo. Sin escuchar a su esposa que intentaba calmarlo, no quería hacerle daño. Y luego preguntó si podían pretender que no había pasado nada entre ellos. En ese momento, apareció una ventana del sistema con una opción de divorcio, pero Hannah Black no entendía por qué. Ya que su matrimonio ya estaba confirmado, mientras tanto, Theo seguía insistiendo en que era un monstruo. Y no merecía ser el esposo de una belleza como ella, la chica comenzó a explicar. Que todo era su culpa por asustarlo y despertarlo tan abruptamente. Le aseguró que no estaba enojada en absoluto y que aún confiaba en él completamente. Simplemente no se conocían muy bien todavía, luego Hannah Black sugirió. Arreglar las cosas hasta el punto en que pudieran hacerse cumplidos por el bien de su matrimonio. Theo no se opuso, pero insistió en que él era el culpable de ese incidente. Y no podía creer que Hannah Black le estuviera dando una oportunidad para enmendarse. La chica confirmó que todo debería estar bien y sugirió que comenzaran saliendo juntos a la ciudad. El duque de repente temió que bajo este pretexto, la chica simplemente quisiera dejar el castillo. Y su rostro se volvió pálido en un instante, sin embargo, preguntó qué quería hacer en la ciudad y ella sugirió que fueran a comer algo delicioso y comprar ropa. También planeaba arreglar un poco el peinado de su esposo, ya que pensaba que era un pecado ocultar un rostro tan lindo bajo su cabello. El chico aún se preguntaba por qué tenían que ir hoy, ya que los sirvientes solo llegarían mañana. Hannah Black se dio cuenta de que estaría hambrienta para mañana y comenzó a suplicar a su esposo. Haciendo ojos de cachorro, Theo aceptó y dijo que encontraría a alguien que la acompañara en la ciudad. Pero Hannah Black quería ir con él específicamente. En el juego, la calificación de favorabilidad suele aumentar durante 30 días. Y la chica no podía esperar ese momento, quería seguir luchando por su relación. E incluso estaba lista para sobrevivir solo con barras de snacks para hacerlo, para convencer a su esposo de que fuera con ella. Sugirió que eligiera a un chico guapo para que los acompañara, esperando que eso lo pusiera lo suficientemente celoso como para unirse. Funcionó y el duque declaró que no haría tal cosa. Hannah Black recordó que él también tenía un fuerte sentido de apego. De repente pensó que ella solo estaba conociendo a otro hombre, pero rápidamente se corrigió para no molestar a su esposa. Theo explicó que como esposo simplemente no podía permitir que su esposa paseara por la ciudad sola con otro hombre, dándose cuenta de que aún no quería ir. Hannah Black dijo que podría dar un paseo por sí misma. Esperando que no fuera demasiado aterrador, entonces el duque declaró que iría con ella. Pero tenía dos condiciones: primero, usaría una máscara y una capa. En segundo lugar, tan pronto como terminaran, regresarían directamente al castillo. Y la chica aceptó, ansiosa por comenzar. Pronto la chica estaba emocionada de tener la oportunidad de ver la ciudad del juego con sus propios ojos. Eventualmente, el hambre se hizo notar. Y Hannah Black instó a su esposo a ir a un pequeño restaurante primero, esperando que hubiera mesas libres. Pero tan pronto como entraron, la camarera casi deja caer su bandeja de sop. Y gritó inmediatamente que estaban cerrados por el día. La chica de la puerta rápidamente cerró la puerta en sus caras. Lo que enfadó a Hannah Black y prometió ocuparse de esa chica más tarde. Aún tenían hambre. Así que el duque sugirió revisar otra tienda y fue entonces cuando comenzaron a escuchar susurros de las personas a su alrededor. Todos reconocieron a Theo como el gran duque. Pero no podían entender con miedo qué necesitaba en la ciudad.
la gente notó a la chica con él. Y comenzaron a susurrar que él la había secuestrado, lo que literalmente les erizó el cabello. Hannah Black no podía entender por qué demonios estaban criticando en lugar de ocuparse de sus propios asuntos. Y decidió aclarar las cosas. Quería explicar todo a esos idiotas. Pero el duque le suplicó que no lo hiciera y simplemente se marchara. La chica no discutió. Dándose cuenta de que Theo estaba pasando un mal momento y luego visitaron algunos lugares más. Sin embargo, la reacción de los dueños fue la misma en todas partes y la joven duquesa no podía entender por qué decían cosas tan terribles. Se sentía mal por su esposo. Porque había vivido así toda su vida y los demás siempre lo trataban mal. Y ni siquiera le había importado antes. Theo se disculpó con su esposa, dándose cuenta de que realmente no debería haber ido con ella y decidió esperarla fuera de la ciudad. Mientras ella comía algo y hacía algunas compras. De repente, Hannah Black se dio cuenta de que la historia se estaba desarrollando de manera muy diferente al juego. Y tenía que hacer algo al respecto rápido. Aceptó, pero primero pidió pasar por otra tienda. Y si no podían conseguir algo para comer allí, regresarían a casa juntos. Tenía miedo de que con las cosas yendo así pudieran olvidarse de salir en la ciudad. Y ahora todo lo que les quedaba era el viejo bar de bocadillos justo en la entrada. Hannah Black dejó claro que necesitaban comer. Y preguntó si había mesas libres. La mujer detrás del mostrador confirmó que podían entrar. Pero entonces su expresión cambió y de repente se fue. Hannah Black comenzó a desesperarse al darse cuenta de que esto tampoco iba a funcionar. Y probablemente tendrían que rendirse. La mujer salió corriendo y se acercó a su esposo, que estaba barriendo el patio, y le explicó que el gran duque había llegado. Luego ambos regresaron y comenzaron a saludar a Theo prometiendo ofrecerles el servicio completo. El duque estaba asombrado en silencio mientras Hannah Black estaba realmente feliz de que finalmente pudieran llenar sus estómagos adecuadamente. Los dueños de esta tienda parecían genuinos, sonriendo mientras invitaban a los clientes a tomar asiento, satisfechos de que estas fueran buenas personas. La chica tomó asiento, pero Theo parecía no tener prisa por unirse a ella. Le dijo que no se preocupara. Notando que eran los únicos en el restaurante y Theo se sentó a su lado. Pronto la mujer regresó explicando que había preparado una deliciosa cena. Y les pidió que llamaran si necesitaban algo más. Hannah Black se sorprendió porque ni siquiera habían pedido aún. Pero la mesa ya estaba bastante generosamente servida. La mujer explicó que esto no era nada comparado con la amabilidad que el duque les había mostrado. Hannah Black estaba aún más sorprendida. Y la anfitriona le recordó que su esposo una vez se perdió en el bosque. Se encontró con un monstruo peligroso y casi murió, pero entonces apareció el gran duque y salvó al hombre de la bestia. Y ahora querían mostrar su gratitud. La señora confesó que había puesto su corazón en esta comida, esperando que los queridos invitados la disfrutaran, y les pidió que comieran con gusto. La expresión de Theo finalmente se aclaró y Hannah Black estaba segura de que le gustaba ser tratado bien. Incluso le recordó que podía comer en paz ya que no había nadie más alrededor. Y los dueños no le tenían miedo. Aún así el chico no podía relajarse porque si la gente descubría que estaba aquí, los rumores se esparcirían de que esta tienda estaba maldita. Le preocupaba que después de tales rumores, ningún cliente vendría aquí nunca más y estas amables personas sufrirían. Pero tenía hambre y Theo sugirió que comieran rápido, aunque sentía que podría ser mejor llevar la comida y salir de allí ahora mismo. El duque seguía pidiendo disculpas, explicando que todo era su culpa porque era un terrible monstruo. Hannah Black entendió que el corazón de su esposo había sufrido muchas heridas insoportables y no podía comprender lo difícil que era para él. Sin embargo, Theo también era un humano con sus propias emociones y sentimientos. Y se dio cuenta de que tenía que protegerlo de alguna manera. La chica tomó suavemente su mano y prometió que siempre estaría a su lado con su amado y único esposo. Al mismo tiempo sabía que si lo que sucedió hoy seguía ocurriendo en el futuro, los prejuicios no desaparecerían rápidamente. Hannah Black comenzó a prometerle al duque que no tendría que sufrir como antes porque ella se quedaría a su lado sin importar qué. El chico estaba tan sorprendido que incluso se le cayó la mandíbula. Se sentía tan bien escuchar esas palabras que casi pensó que estaba imaginando cosas.
Pero Hannah Black seguía diciendo que no estaba solo, realmente quería protegerlo con todo su corazón. Theo se sintió mucho mejor después de ese discurso e incluso los dueños de la tienda notaron que se veían bien juntos. Después de comer hasta saciarse, Hannah Black agradeció a los anfitriones, quienes estaban contentos de tenerlos. Y les pidieron que volvieran, luego la chica sugirió regresar al castillo. Pero el duque le recordó que quería comprar algunos vestidos más, no quería hurgar más en las heridas de su esposo. Así que explicó que podría esperar para otra ocasión, de repente. La dueña admitió que su hija tenía una tienda de ropa cerca y ofreció llevarlos allí. La hija también fue muy amable con el gran duque y su esposa y comenzó a mostrarle a Hannah Black muchos vestidos. La duquesa incluso se quedó sin opciones ya que le gustaba todo y la dueña sugirió que se los probara de inmediato. A Hannah Black le encantó absolutamente el primer vestido, tanto que quería probarse más y más. Solo una chica típica de compras, Theo estaba sentado en un rincón en un pequeño sofá. Esperando tranquilamente a que su esposa disfrutara eligiendo ropa, también estaba emocionada de que por primera vez en su vida podía comprar lo que quisiera sin preocuparse por el dinero, de camino de regreso. Theo admitió que había escuchado rumores de que el conde Black era bastante rico. La chica explicó modestamente que el dinero había estado ajustado. Dándose cuenta de que casi se había delatado, decidió cambiar de tema. Hannah Black comenzó a alabar la tienda por su hermosa ropa y encantadora dueña. Hannah Black confesó que si la tienda estuviera más cerca del castillo podría visitarla casi todos los días. Cuando llegaron a casa se sintió tan cansada que simplemente se dejó caer en la cama como un saco. Y mientras el duque iba a ducharse, estaba feliz de poder disfrutar de su comida hoy. Y que esta era la vida con la que siempre había soñado, de repente escuchó un ruido extraño. Thea estaba en la ducha, los sirvientes no volverían hasta mañana y no podía averiguar qué era. Hannah Black se asustó como una niña pequeña y de inmediato se envolvió en la manta. Temblando mientras mantenía un ojo en la puerta principal, el sonido definitivamente venía de allí. El duque aún estaba en la ducha y con una voz temblorosa, Hannah Black preguntó quién estaba allí. No hubo respuesta y por un momento incluso sintió que era algún tipo de fantasma. Haciendo que la chica estuviera aún más aterrorizada, pero reunió su valor y se acercó a la puerta. Tratando de no mojarse de miedo y averiguar qué era, el sonido de repente se repitió. Casi enviando el corazón de Hannah Black a sus botas y quería volver rápidamente. Probablemente un fantasma, sin duda, pero la chica no recordaba tales escenas en el juego. Así que se quedó junto a la puerta, sabía que era un juego romántico. Y definitivamente no debería haber fantasmas, nunca los había encontrado en el juego. Antes de contener un nudo en su garganta, con dedos temblorosos, alcanzó el pomo de la puerta. Necesitaba averiguarlo todo y entonces allí estaba un hombre frente a ella, cuyo rostro en la tenue luz y el débil rayo de luna parecía translúcido. Este hombre le preguntó a Hannah Black cómo estaba. Y esto la asustó tanto que simplemente cerró la puerta de un golpe y salió corriendo. Se apresuró hacia la puerta del baño y comenzó a golpearla, llamando a su esposo para que saliera y la ayudara. Rápidamente Theo apareció de nuevo, totalmente asustado, sin entender que había asustado a su esposa. Esta vez se lanzó hacia él gritando que había un fantasma fuera de la puerta. Y en su terror trató de esconderse bajo su bata, el duque le suplicó que se calmara y le diera más detalles. Mientras podía escuchar su corazón latiendo, Hannah Black también podía oír su latido. Y también se distrajo con sus anchos hombros, tan amplios como el océano, y sus músculos masivos. Al verlo así, incluso empezó a ronronear mientras Theo seguía preguntando por qué. Estaba gritando como si la estuvieran cortando viva en ese momento. El hombre que había estado fuera de la puerta ahora estaba en la habitación y se dirigió a la señorita Hannah Black. El miedo envolvió a la chica nuevamente. Instantáneamente se escondió detrás de la espalda del duque, desconcertada sobre cómo el fantasma sabía su nombre. Theo lo descubrió y le pidió a su esposa que se calmara, explicando que era su mayordomo Homer. El hombre se disculpó de inmediato por asustar a la dama y confesó que aún no podía creer lo que le habían dicho. Homer también pensó que había oído la voz de un fantasma femenino en el dormitorio, por eso no se había dejado entrar. Luego el mayordomo se apresuró a salir, disculpándose por la interrupción. Pero el duque le pidió que esperara. Theo le explicó a Homer que se había equivocado.
Y dijo una frase que Hannah Black simplemente no pudo comprender. El duque le dijo a su esposa que era un sirviente, que aparentemente había llegado temprano y se dio cuenta de que había cometido un error al confundir a Homer con un fantasma. Pero realmente estaba muy asustada después de todo y no podía entender cómo la verdadera Hannah Black mantenía la compostura en tales situaciones. Theo notó que su esposa estaba muy asustada, pero esperaba que ahora pudiera calmarse y para confortarla incluso le acarició la cabeza. Para la chica esto era algo nuevo, incluso pensó que de alguna manera su relación había pasado a un nuevo nivel. Luego notó los abdominales del duque a la vista, y de inmediato ajustó su bata más apretada para no perder la cabeza de felicidad. Y entonces finalmente admitió que sentía algo muy fuerte por él. Y no pudo mantenerlo dentro más tiempo. Theo se dio cuenta de que ella sentía lo mismo que él. Pero Hannah Black de repente se recompuso sabiendo que tenía que lidiar con eso por ahora. Después de todo, quería un final deseado y para eso necesitaba aguantar al menos hasta el final de la historia. De repente, el duque se disculpó por tocarla sin permiso refiriéndose a cuando le acariciaba la cabeza. Pero Hannah Black no vio nada de malo en ello, era incluso inocente y en cambio le confundió todos sus pensamientos. Le explicó a su esposo que no debía preocuparse, ya que son una pareja y tocarse es normal en su situación. Theo explicó que ella simplemente se quedó en silencio después de eso. Así que pensó que se había enojado, pero su esposa le aseguró que estaba muy feliz. Hannah Black aclaró que él es su esposo y que nunca se enojaría con él por el contacto físico. El duque estaba incluso complacido y luego le pidió permiso para abrazarla. Y ella aceptó con gran alegría. Fue su primer abrazo como pareja casada. Y ambos sintieron una felicidad increíble en ese momento. El duque sintió una calidez muy reconfortante de su piel. Luego admitió que también quería conocerla mejor. Justo entonces se escuchó la voz de Homer y el duque incluso cayó al suelo del susto. Mientras Hannah Black no sabía dónde esconderse, pero luego Theo se recompuso y preguntó qué estaba pasando. Y el sirviente informó que había un asunto urgente. El tipo se fue a hablar con el mayordomo. Y Hannah Black estaba en realidad un poco enojada porque estaban a punto de besarse momentos antes. Pero por otro lado se dio cuenta de que todavía era demasiado pronto para una escena de beso. Aunque oficialmente eran recién casados cuando él regresó a la habitación. El duque comenzó a prepararse explicándole a su esposa que realmente tenía asuntos urgentes. Y que tenía que irse por un tiempo. Con un toque de sarcasmo Hannah Black comentó que estaba bien, ya que incluso las parejas casadas tienen noches en las que no duermen juntas. El tipo sabía que había arruinado su estado de ánimo. Y prometió regresar lo antes posible, pero ella simplemente hundió su rostro en la almohada. Theo se quedó parado, dándose cuenta de cuánto la había molestado y de repente Hannah Black se dio la vuelta y dijo que estaba bien. Y que podía ir a donde necesitara. El duque se inclinó y con un agradecido beso en su frente se dirigió hacia la salida y Hannah Black mantuvo su mano en el lugar del beso en su frente. Un rato más, apenas creyendo que su esposo había hecho eso, se sintió tan instantáneamente feliz que incluso quiso llorar. Dándose cuenta de que su sueño estaba comenzando a hacerse realidad, parecía una locura que el obsesionado protagonista resultara ser tan dulce y encantador. El corazón de la chica latía tan salvajemente por eso. Probablemente no podrá dormir hasta la mañana. Theo se dirigió al estudio con el mayordomo, donde necesitaba firmar unos documentos, pero mientras tanto sus pensamientos estaban ocupados con su esposa, lo que le dificultaba concentrarse. Entonces Homer le entregó un documento sobre la investigación de Hannah Black. Pero explicó que muchos detalles aún necesitaban ser aclarados. Sin embargo, podía decir con confianza que no había conexiones entre ella y la familia imperial. Así que no era una espía enviada por el palacio. El mayordomo especuló que la familia Black podría estar involucrada de alguna manera. Pero la señorita Hannah Black podía ser de confianza. Theo se sintió desanimado nuevamente. No podía estar completamente seguro de que podía confiar plenamente en esta chica, ya que podría ser peligroso. Tampoco podía juzgarla basándose únicamente en sus sentimientos actuales. No debía olvidar que ella podría traicionarlo en cualquier momento. Hannah Black finalmente se quedó dormida y soñó con tanta comida que no podía meter más golosinas. Se despertó cuando una sirvienta entró en la habitación con deseos de buenos días, dirigiéndose a ella como, «Madame». La sirvienta se presentó como Elle Magra.
Y dijo que a partir de hoy sería la sirvienta personal de Hannah Black. La chica estaba emocionada de que su vida como una verdadera aristócrata finalmente comenzara y le pidió a ella que la dejara dormir un poco más. Pero ella explicó que necesitaban comenzar el horario del día a las 6 de la mañana. Hannah Black se sorprendió de que tuviera que levantarse tan temprano, ya que generalmente solo los estudiantes comienzan a prepararse para la escuela a esa hora. También es el momento en que los trabajadores de oficina se apresuran a tomar el metro o el autobús. Hannah Black no podía entender por qué tenía que despertarse tan temprano. Ahora que era una gran duquesa, ella comenzó a enumerar la rutina matutina. Primero un paseo, luego una ducha y cambiarse a ropa de diario. Luego desayuno con el duque, después de lo cual podrían comenzar las actividades del día. Hannah Black se dio cuenta de que planeaban quitarle su libertad, pero simplemente se volvió a meter bajo las cobijas y se dio la vuelta. Ella incluso se preocupó, pensando que su señora no se sentía bien, pero Hannah Black solo murmuró que quería dormir un poco más. La sirvienta prometió volver más tarde, pero la duquesa decidió ser precavida y cerró la puerta con llave. Ahora podía sumergirse de nuevo en su mundo de sueños, especialmente porque su cama era tan cómoda. Podría dormir en ella para siempre. La chica estaba emocionada de que ahora podía quedarse con el duque para siempre. E incluso imaginó su ceremonia de boda, se sentía tan feliz sabiendo que todos los estaban bendiciendo. Y ella estaba agradeciendo a la gente a cambio, de repente durante esta ceremonia imaginada. Vio una puerta en el suelo frente a ella, sin entender cómo había llegado allí. Luego vio el rostro preocupado del duque preguntándole qué había sucedido. La chica se dio cuenta de que no era solo un sueño. Hannah Black vio que la puerta del dormitorio estaba realmente tirada en el suelo con Theo llorando al lado. Resulta que el duque vino a desayunar, pero su esposa aún estaba desaparecida. Y la sirvienta admitió que todavía estaba descansando. Ella también mencionó que la dama le pidió que viniera más tarde. Y parecía no sentirse bien. Esto preocupó al duque y él inmediatamente fue a verificar cómo estaba su esposa. Pero no importaba cuánto golpeara, ella no abriría la puerta. Theo la llamó, pero no obtuvo respuesta y comenzó a entrar en pánico. Pensando que algo malo había sucedido, incluso pensó que un asesino podría haberse colado en el dormitorio. Pero en ese momento su esposa todavía estaba roncando pacíficamente. El duque no tuvo más remedio que patear la puerta. Y entonces vio a Hannah Black tendida inmóvil, lo que lo asustó aún más. Pero el ruido de la puerta cayendo y su búsqueda la despertó y ella trató de entender qué estaba pasando. Todavía aturdida, pensó que todo era solo un sueño y decidió seguir durmiendo. Para disfrutar de ese maravilloso sueño un poco más, pero Theo no se iba a rendir. Pensó que ella tenía fiebre y le tomó la mano, y fue entonces cuando ella se dio cuenta de que esto no era un sueño. Theo le pidió que se quedara callada, pensando que estaba sin fuerzas. Y él inmediatamente fue a llamar a un médico para ella. Entonces Hannah Black notó a Homer, quien explicó que el desayuno había sido preparado para ella, pero ella nunca se presentó. También mencionó que habían estado golpeando la puerta durante mucho tiempo, pero ella no respondió, así que tuvieron que tomar las acciones necesarias. La chica recordó cuán obsesionado estaba el personaje principal con su esposa. Pero le pidió que no se preocupara, le recordó que caminaron mucho ayer. Y estaba realmente cansada, así que quería dormir un poco más de lo habitual. Theo se sintió aliviado de que no estuviera enferma y la duquesa le pidió que no se preocupara. Y prometió bajar al comedor pronto. Cuando el duque y el mayordomo se fueron, Hannah Black se enteró por la sirvienta que ya eran las 9 de la mañana y luego ofreció ayudarla a vestirse. La chica definitivamente no esperaba esto, pensando que como duquesa podría dormir tanto como quisiera y vivir libremente. Sin embargo, cuando bajó, no podía creer lo que veía, finalmente tenían comida decente. Theo explicó que Homer había preparado todo, ya que el chef aún no había llegado, pero ella seguía sorprendida. Porque ni siquiera tenían víveres. El mayordomo explicó modestamente que no es un gran cocinero, pero se esforzó mucho y esperaba que su comida fuera del agrado de la señora. Cuando la chica probó el plato, lo encontró muy sabroso, el filete estaba muy jugoso y mantecoso. Hannah Black sabía que los aristócratas comen cosas así todos los días,
Pero nunca podría cansarse de una comida tan deliciosa. Comería esto sin importar si fue cocinado por un asesino a sueldo o un fantasma mortal. Después del desayuno, la chica volvió al dormitorio. Tan llena que incluso su estómago se sentía feliz, ya no le importaba tanto tener que despertarse tan temprano. Pero decidió hablarlo con Theo para que la despertaran más tarde. Más tarde, Homer la llevó a la oficina y señaló a una enorme pila de libros que Hannah Black necesitaba leer. El mayordomo se encargó primero de enseñarle sobre la historia de Acorana y la etiqueta de su sociedad. Luego aprendería a gestionar este castillo como su ama, incluyendo la organización de bailes y fiestas. Hannah Black también necesita aprender a comunicarse adecuadamente en diferentes situaciones. Y fue entonces cuando se dio cuenta de que empezaba a odiar este mundo. Pensaba que las duquesas tenían que ir a fiestas de baile todos los días. E incluso planeó su vida futura. La chica no entendía por qué tenía que estudiar de nuevo, ya que ya había terminado la escuela y no quería leer nada. Otro día, Homer nuevamente le entregó una pila de libros para leer en un día. Pero no podía ver cómo eso era siquiera posible. El mayordomo explicó que el duque mismo solía estudiar 3 veces más libros al día, ya que había sido excepcionalmente enseñable desde la infancia. Y mientras él elogiaba las habilidades del maestro, la chica no podía ver cómo eso la ayudaría en esta situación. De repente, Hannah Black pensó en escabullirse en silencio y pedir ayuda a Theo, pero el mayordomo parecía estar observando cada uno de sus movimientos. Ella explicó que quería leer en su habitación, pero Homer dijo que estaba siendo limpiada en este momento. Comenzó a inventar todo tipo de excusas como una escolar tratando de saltarse la clase. Pero nada funcionó. Entonces, Homer confesó que el duque había establecido personalmente las fechas en las que Hannah Black debía ser educada. A continuación, el mayordomo declaró que tenía un examen mañana sobre lo que había aprendido hoy y la chica se dio cuenta de que había juzgado mal a Homer. Al principio pensó que era un fantasma, pero ahora estaba más que segura de que este hombre era un verdadero diablo. Solía pensar que tenía todo para una buena vida, pero en última instancia, nada en este mundo es gratis. Aún necesitaba prepararse para este examen, aunque ya se había convertido en gran duquesa. Al darse cuenta de que el examen era solo mañana, decidió tomar una rápida siesta y se metió en su acogedora cama. Pero tan pronto como se acomodó, ella entró. Y Hannah Black comenzó a quejarse de que debería tocar antes de entrar. La sirvienta se disculpó y explicó que quería tocar. Pero no había puerta y solo le pidió permiso a Homer. La duquesa se dio cuenta de que había olvidado por completo la puerta que faltaba, pero luego se dio cuenta de que Homer había estado de pie afuera todo el tiempo. Ella aclaró que él estaba ocupado con el papeleo, mientras también esperaba las órdenes de la dama para que pudiera aparecer rápidamente, pero Hannah Black estaba segura de que él no estaba realmente esperando sus órdenes, sino asegurándose de que leyera todos los libros y estudiara. Se acercó sigilosamente a la puerta y miró afuera. Pero el mayordomo no estaba allí, pensó que se había ido, pero luego escuchó su voz detrás de ella. Como un fantasma, lo que la asustó muchísimo, Hannah Black incluso cayó de su trasero del susto. Sin entender cómo logró colarse en su habitación sin ser notado, Homer, por su parte, no entendía por qué la dama estaba tan sorprendida, como si hubiera visto algo horrible. Entonces se puso curioso sobre por qué no estaba en su propia habitación y ella explicó que quería llamarlo por algo. Pero estaba tan cansada que incluso olvidó lo que quería preguntarle, y Homer se ofreció a acompañarla a su habitación. La chica no podía entender qué tipo de persona era, la estaba tratando como una madre muy estricta. Hannah Black aceptó volver a la habitación, pero aún no podía concentrarse para estudiar. Sabía que si seguía así, las cosas terminarían mal. Así que decidió usar algunas habilidades de su manual de absentismo. Hannah Black comenzó a explicar que necesitaba hacer algo. Pero Homer sugirió delegarlo a la sirvienta. La chica comenzó a pensar en una excusa plausible. Que solo ella podría manejar y nadie más, luego declaró que planeaba ir al pueblo. Pero el mayordomo dijo que el duque no había mencionado nada al respecto. Hannah Black explicó que su esposo necesitaba un corte de cabello, porque estaba preocupada de que su cabello largo le obstruyera la vista.
Fue entonces cuando notó que Homer tenía el cabello aún más largo. Y sugirió que fueran juntos, pero él se negó rotundamente, sin embargo. Le permitió ir a su gracia y preguntarle su opinión sobre el asunto, y Hannah Black estaba encantada de haber conseguido lo que quería. Estallando de alegría, la duquesa prácticamente voló a la oficina de su esposo, pero cuando entró, él se sorprendió al verla. Se mostró curioso sobre lo que había sucedido, ya que se suponía que ella pasaría todo el día estudiando libros con Homer, pero la chica también estaba bastante sorprendida tan pronto como entró. Porque no esperaba ver a su esposo usando gafas, incluso llamándolo un nerd lindo. Sin embargo, rápidamente se corrigió diciendo que las gafas realmente le quedaban bien. Y añadieron una cierta seriedad a su rostro. El duque se sonrojó un poco pero agradeció a su esposa. Y ella se derritió nuevamente ante su reacción. Luego Janice sugirió que fueran al pueblo hoy. Pero él declinó y le pidió que continuara sus estudios con Homer. La chica explicó que no estaba preguntando por ella, sino por su esposo, y acercándose un poco, ajustó su flequillo que caía sobre su frente. Theo declaró que no planeaba cortarse el cabello porque no quería que nadie más lo tocara. Tampoco quería que nadie viera su cara y, en cualquier caso, no planeaba ir a ningún lado hoy. Hannah Black reflexionó que inicialmente solo quería saltarse sus estudios, pero ahora realmente quería ver a su esposo con el cabello corto. Sabía que tenía que haber otra razón por la que no quería cortarse el cabello y comenzó a recordar la trama del juego. Theo había enfrentado innumerables amenazas desde la infancia, sabiendo que alguien podría venir y quitarle la vida en cualquier momento. Quizás por eso es tan cauteloso con objetos afilados como tijeras o cuchillos de cocina. Aún así, la duquesa pensó que se vería mucho mejor con el cabello corto y comenzó a pensar en una forma de lograrlo. Entonces apareció una ventana del sistema con opciones que no habían estado allí antes. Pero todas las opciones le parecían desesperadas a ella. Hannah Black sabía que Theo tenía trauma psicológico. Así que se necesitaba un enfoque súper suave en ese momento. De repente tuvo una idea y sugirió que podría cortarle el cabello ella misma. Pero él aún no pensaba que era una buena idea. Cuando el duque era pequeño, su maestro era muy estricto con él. Usando su puntero para disciplinarlo, amenazó que si el niño cometía un error más, le daría una bofetada en la cara de nuevo. El maestro estaba tan enojado y no podía entender por qué este monstruo no había sido echado del palacio real. Aún Theo temblaba, pero terminó el trabajo. Cuando se dio la vuelta para mostrarle a su maestro, lo vio balanceando tijeras hacia él. Estaba gritando que este país no necesitaba personas terribles como Theo y estaba a punto de apuñalarlo en el cuello. El niño esquivó y el hombre solo logró cortarle la mano, pero prometió acabar con su sufrimiento. El cuidador pensó que el niño mismo quería deshacerse de esta maldición y encontrar paz. Y se preparó para atacar de nuevo. En los ojos del pequeño Theo se reflejaba un profundo horror. Se dio cuenta de que incluso su maestro lo odiaba lo suficiente como para querer matarlo. Después de eso, el duque no pudo soportar la vista de las brillantes hojas de tijeras o el sonido metálico que le ponía la piel de gallina. Sin embargo, Hannah Black logró convencer a su esposo. Y ahora estaba planeando realmente trabajar en su peinado. Theo aún le pidió que se tomara su tiempo. Pero ella prometió darle un corte de cabello que probablemente sería perfecto. Ante ese atisbo de duda, el duque se mostró cauteloso, pero Hannah Black le pidió que no se preocupara y que haría lo mejor posible. Theo supuso que su esposa nunca había cortado cabello antes, pero aceptó cerrar los ojos y dejar que ella se encargara del resto. Para ella, esta era una oportunidad para realzar personalmente la apariencia de su querido esposo. Y esperaba que todo saliera bien. Ahora solo tenía que averiguar qué hacer y cómo hacerlo. Ya que lo único que había cortado antes eran sus propios flequillos, Hannah Black comenzó. Y el sonido de las tijeras parecía insoportable para el duque. Además, no podía olvidar que ella podría ser una espía imperial. Incluso pensó que en ese momento ella estaba balanceándose para acabar con él y abrió los ojos, pero lo que vio fue el rostro de su esposa, trabajando diligentemente en un mechón de su cabello, tratando de ser lo más cuidadosa posible. El duque cerró los ojos nuevamente, asegurándose a sí mismo que esta chica nunca lo traicionaría. Y no podía dejar que ella lo viera luciendo patético. Hannah Black notó cómo temblaba y se agarraba fuertemente del reposabrazos.
dándose cuenta de que su trauma psicológico definitivamente provenía de las tijeras. Decidió animarlo y compartió que una vez, cuando se estaba cortando el flequillo, cometió un terrible error, pero lo más triste fue que era irreversible. Y tuvo que usar una gorra para ocultar su metedura de pata de todos, y irónicamente, justo cuando vio a alguien que conocía. El viento le voló el sombrero de la cabeza, la chica estaba súper avergonzada porque todos se reían de ella. Y solo quería desaparecer en ese momento, pero eso ya es parte del pasado. Theo no podía entender quién se atrevió a molestar a la futura duquesa y le pidió que le avisara si los veía de nuevo. El duque prometió asegurarse de que esos sinvergüenzas olvidaran por completo sus atrevidas palabras. Y nunca volvieran a actuar así, eso lo enfurecía, pero Hannah Black estaba contenta de que él dejara de temblar. Aunque esperaba que no le quedaran cicatrices psicológicas, de todos modos seguiría ayudando a su amado. Especialmente ahora que se dio cuenta de que cortar cabello no era tan difícil, mirando a Theo, Hannah Black se dio cuenta de que había sobreestimado sus habilidades. Pero aún así logró darle un nuevo corte de cabello ella misma, solo le parecía que había quedado demasiado corto porque trató de igualarlo y siguió quitando capa tras capa. Y ahora su apuesto héroe parecía más un soldado recién reclutado con la cabeza rapada. Hannah Black pensó que era porque solo tenía una tijera y tener herramientas de su mundo realmente habría ayudado. En esta situación, Theo pasó su mano por la cabeza y notó que estaba más corto de lo que esperaba. Mientras Hannah Black comenzaba a retroceder en silencio, no quería enfrentarse a su ira. Y empezó a afirmar que se veía mucho más genial así, luego, sin esperar sus gracias. Salió corriendo de su oficina, esperando que no estuviera demasiado enojado. Pero sabía en el fondo que su encanto único ahora se había ido. La chica vio a Theo mirarse en el espejo. Recordando cómo le había pedido que confiara en ella, se arrodilló suplicándole que la escuchara primero. Pero el duque no necesitaba excusas y desenvainó su espada. Ahora solo había una forma en que podía ganarse su confianza. Renunciando a su vida, no importaba cuánto le suplicara Hannah Black que hablara, Theo ni siquiera la escucharía. Y al siguiente momento, se derramó sangre, en ese instante. Gritó y se dio cuenta de que se había quedado dormida sobre sus libros y el estrés le había dado una pesadilla. No sabía por qué comenzaba a tener tales sueños y supuso que tal vez su personaje tenía algún tipo de precognición. En su pánico, no pudo entender por qué había corrido a la habitación de Theo, pero luego recordó que en realidad se suponía que debía limpiar. Ahora tenía que averiguar cómo calmar a su esposo, ya que no podía admitir que le había hecho ese corte de cabello a propósito. Pero como no podía pensar en nada adecuado, tuvo que aceptar que su relación estaba a punto de irse cuesta abajo. Justo entonces, su esposo llamó y pidió entrar, pero ella no lo dejó porque ni siquiera había escrito su testamento. Jenny estaba segura de que todavía estaba enojado, pero pensó que sería mejor comenzar la conversación ella misma. En esta situación, ella ya lo vio extendiendo su mano para acabar con todo con ella. Y entonces todo se acabaría. La chica comenzó a rezar a una deidad para que cumpliera su último deseo. De nacer en una familia adinerada la próxima vez, pero Theo de repente solo le tocó la cabeza. Y explicó que estaba preocupado porque ella había salido de la oficina abruptamente sin razón. Hannah Black preguntó con cuidado qué le parecía el corte de cabello y él admitió que realmente le gustaba. Pero lo que le gustaba aún más era que su esposa le había cortado el cabello, lo que lo hizo sonrojarse de nuevo y su corazón latir más rápido. El duque también le confesó que gracias a ella, por primera vez en su vida, no tenía miedo al sonido de las tijeras y le pidió que siempre le cortara el cabello. A Jenny le sonó como una propuesta de matrimonio y admitió que sería un honor para ella. También prometió entrenar duro para mejorar sus habilidades de peinado con cada intento. Unos días después, la duquesa notó que el cabello de su esposo había crecido largo de nuevo gracias a cierta poción. Homer trajo la poción y el duque ya no parecía un soldado afeitado. Mientras Hannah se sentía aliviada de que todo saliera bien en el desayuno, Theo preguntó cómo iban sus estudios. Y ella afirmó que estaba haciendo algunos progresos. Solo se sentía demasiado avergonzada para admitirle a su esposo que era una completa novata en el estudio a pesar de intentar recordar algo. El problema era que le daban demasiados libros a la vez y su cerebro no podía manejar toda esa información al mismo tiempo.
Homer le dio un montón de tareas por la mañana y prometió venir por la tarde para comprobar su conocimiento. A veces simplemente se enojaba pensando que era demasiado, ya que no es una computadora para absorber tanto de una vez. Jenny había soportado tantos libros durante demasiado tiempo. Y ahora no estaba segura si estaba viviendo una vida normal correctamente. Se despierta a las 7 de la mañana. Da un paseo por el jardín, luego es hora del té con Theo. Y el resto del día está estudiando. Tiene el cuerpo de una mujer joven y fuerte. Pero su alma se desgasta más y más cada vez. Ya no se sentía como la vida de una gran duquesa. Hannah Black era como una rata de laboratorio en alguna misión inhumana. Odiaba esta monotonía, nada cambia. Además es duro y aburrido, pero luego pensó que no hay razón para que no pueda simplemente escapar de aquí y estaba incluso lista para hacerlo. Mientras tanto, no olvidó que Homer estaba acechando junto a la puerta, escuchando. Y ella y Theo probablemente estaban en complicidad con él. Luego notó las cortinas. Y decidió hacer una cuerda con ellas para escapar por la ventana. Pronto su cuerda estuvo lista y arrojó los extremos afuera, preparándose para vivir una vida más libre. El descenso de la duquesa comenzó bastante bien. Y estaba emocionada con su brillante idea que la ayudaría a escapar. Pero mientras descendía por el segundo piso, una sirvienta la vio por la ventana y Hannah Black se dio cuenta de que había sido descubierta. Y ahora realmente estaba en problemas. Ella solo preguntó qué estaba haciendo la dama junto a la ventana y se preocupó. Porque estar ahí afuera es súper peligroso. Justo en ese momento un viento fuerte sopló y llevó a la duquesa como si fuera una pluma. Lista para llevarla a la distancia, la chica trató de aferrarse. Pero sus dedos no eran lo suficientemente fuertes y la cuerda se le escapó de las manos. Hannah Black se dio cuenta de que estaba condenada de cualquier manera, pero este tipo de final le parecía bastante tonto. Aún así, la suerte estaba de su lado y la duquesa aterrizó en unos arbustos, aliviada de seguir viva y mientras salía. Escuchó a ella gritando a todo pulmón que la dama se había caído de la ventana. Hannah Black sabía que las cosas estaban mal y ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento. Antes de empezar a correr tan rápido como podía. Corrió sin parar durante un buen rato hasta que terminó en el bosque y cuando finalmente se detuvo. Incluso comenzó a sentirse mareada, pero luego Hannah Black se dio cuenta de que estaba haciendo algo mal. Ya que ninguna de las ramas de la historia tenía este tipo de desarrollo, una heroína de juego definitivamente no actuaría así. Y ahora podría costarle las relaciones que había construido últimamente, notó que Theo le estaba gustando. Lo que la hizo sentir un poco triste, así que simplemente se sentó bajo un árbol sintiéndose abatida. Pero Hannah Black no se culpó por ello, de hecho, sería raro si no hubiera huido después de todo eso. No entendía por qué necesitaba aprender todas esas maneras, como caminar correctamente o incluso cómo beber agua. Para ella era todo una tontería, pensó que había toneladas de otras cosas más interesantes que eran mucho más útiles de aprender. Fue entonces cuando se dio cuenta de que estaba perdida. Pero esta era la parte central del bosque donde estaba el castillo de Theo. Además esta área era conocida como la más peligrosa de todo el norte. Y el castillo en sí estaba protegido por barreras mágicas, solo ahora. Hannah Black se dio cuenta de que este lugar estaba lleno de criaturas peligrosas cuyo único objetivo era la vida humana. Los monstruos se escondían en todas partes, detrás de cada esquina y el bosque estaba repleto de ellos. Y ahora Hannah Black estaba perdida en este oscuro y peligroso bosque, de repente. Escuchó un susurro en los arbustos y al principio pensó que era un monstruo. Pero ni siquiera tenía una espada con ella, luego recordó que en el juego había osos en el bosque. Y también encontró un palo que supuestamente era mágico, la chica colocó la rama frente a ella. Y gritó que si alguien la tocaba, el despiadado duque no dejaría a nadie sin piel. Y algo asomó de los arbustos que no sonaba como el llanto de un monstruo hambriento. Así que Hannah Black reunió el valor para investigar, pero luego pensó que tal vez era un monstruo que la estaba atrayendo. Así que retrocedió a donde estaba antes, pero el siguiente chirrido la hizo pensar. No podía dejar a una criatura con una voz tan pequeña en problemas, así que se acercó de todos modos. Allí estaba un pequeño gatito maullando lastimosamente.
Y Hannah Black recordó haber visto uno muy similar antes de su muerte, miró más de cerca. No era exactamente un gatito. Pero aún así no podía entender qué hacía un ser tan pequeño allí. Sola, se sentó y le sonrió, pero de repente el gatito empezó a gruñir. Mostrando colmillos afilados, sin embargo, Hannah Black no tenía miedo. La duquesa decidió que la criatura solo estaba asustada. Y comenzó a llamarlo, asegurándole que no le haría daño. El gatito se calmó y se acercó. Primero olfateó su mano y luego la lamió con su suave y gentil lengua, pero después de eso. La duquesa sintió una extraña energía oscura envolviendo esa misma mano, pero no tenía idea de qué era. En este mundo hay dos formas de usar magia, la mayoría de las personas usan el maná que flota en el aire. Pero hay magos que utilizan el maná directamente de sus cuerpos, Theo es uno de ellos, tiene magia poderosa. Y por sus habilidades ganó el título de Maestro de la Espada, un título que no muchos reciben. Hannah Black. Por otro lado, no tiene poderes mágicos, así que Theo la protege, pero él no estaba allí en ese momento. La chica sintió que la energía oscura se apretaba cada vez más alrededor de su mano mientras ese pequeño gato, monstruo, parecía estar jugando con ella. Pero luego todo se detuvo y la criatura comenzó a acurrucarse junto a la duquesa, haciéndola parecer aún más adorable para ella. Ahora se dio cuenta de que esta criatura la había elegido como su dueña. De esta manera, y no estaba en contra de tener a un tan lindo, aún así, Hannah Black sabía que no importaba cuán lindo fuera. Seguía siendo un monstruo y probablemente debería mantener su distancia, no puede llevar a casa a tal criatura. Aunque algunas personas tienen tigres y leones como mascotas, ahora Hannah Black decidió que incluso si es un monstruo, puede ser bien entrenado y se convertirá en su dulce pequeño hijo. El gato monstruo asintió como si estuviera de acuerdo. Y luego la duquesa sugirió que buscaran el camino a casa juntos, mientras tanto, el duque estaba en su oficina. Cuando la sirvienta Ellie entró con un informe urgente, con una voz ligeramente temblorosa, le admitió a su amo que la señora Hannah Black había caído del tercer piso. Esto realmente sacudió a Theo y preguntó de inmediato dónde estaba ahora, pero Ellie solo supuso que podría estar en algún lugar del bosque. El duque ordenó a la sirvienta que lo llevara inmediatamente al último lugar donde se había visto a su esposa. Ignorando completamente al mayordomo, la sirvienta lo llevó a los arbustos donde había caído la duquesa. Pero ella no estaba allí y se dieron cuenta de que la señora se había perdido en las tierras fronterizas del castillo. Theo declaró que debían buscarla en el bosque, pero primero necesitaban informar a Homer. Ya que él sabe qué hacer, ella salió corriendo para llevar a cabo la tarea mientras Theo se dirigía al bosque, llamando el nombre de su esposa con la esperanza de que respondiera. Había estado buscando durante mucho tiempo pero no podía encontrarla. Incluso empezó a pensar que los monstruos podrían haberla atacado. Sin embargo, la esperanza no abandonó al duque y continuó llamando a Hannah Black. Sin entender por qué ella había huido sin decir una palabra, el hecho de que lo dejara asustó aún más a Theo. Que si los monstruos la hubieran devorado porque pensaba que siempre estarían juntos. No podía entender que había hecho mal, pero aún así no estaba dispuesto a dejarla ir. Ya que no podía vivir sin ella, mientras tanto, Hannah Black llegó al castillo del duque. Y se dio cuenta de que la configuración de su personaje siempre debía llevarla de regreso a este lugar. Le mostró el castillo a su mascota y le explicó que ahora sería su nuevo hogar. Esperando que le gustara, pero luego notó que el pequeño monstruo se había quedado dormido. Así que decidió llevarlo en silencio a una habitación y acostarlo, allí le preparó una almohada separada. Y ahora la pregunta era cómo explicarle todo esto a Theo. Hannah Black no sabía si el duque le permitiría tener tal mascota. En el castillo y justo entonces escuchó a alguien llamándola desde la calle. Al verla en la ventana, la duquesa se asomó sin entender por qué todos se habían reunido. Mientras Theo le pedía que se quedara quieta, diciendo que él subiría a verla. Su mirada era tan feroz que Hannah Black entró en pánico, sin saber qué hacer, dándose cuenta de que estaba enojado por su escape. Y la chica también temía por la pequeña criatura que podría verse atrapada en la ira del furioso duque. Hannah Black agarró al niño y lo escondió debajo de la cama, diciéndole que se quedara quieto hasta que pudiera sacarlo. Cuando las cosas se calmaran, tan pronto como lo escondió, el duque entró en la habitación y le dijo a su esposa que necesitaban tener una conversación seria. La chica sintió que su corazón se hundía.
Mientras Theo comenzaba a exigir qué estaba pensando, ella le suplicó que se calmara. Pero él no podía, estaba demasiado alterado e inquieto. Theo no podía entender por qué ella había dejado el castillo sin decir una palabra. Incluso pensó que podría odiarlo, entonces el duque declaró que a partir de ese momento nunca podría dejar el castillo, esperando que entendiera cada palabra. Justo entonces, el mayordomo entró y le pidió a su señoría que se calmara, señalando que había asustado a su esposa. Theo de repente volvió en sí y se disculpó de inmediato, explicando que se puso muy nervioso y parecía estar calmándose. Pero luego el pequeño monstruo hizo un ruido y todos en la habitación lo notaron, mientras Hannah Black se preocupaba de que hubiera hecho ruido en el momento equivocado. El duque se dio cuenta de que su esposa estaba escondiendo a alguien, pero ella comenzó a suplicarle que no fuera allí. Y prometió explicarle todo, pero Theo sintió que había algo peligroso allí. Y regresó al lugar de escondite debajo de la cama. La chica rezó en silencio para que su mascota no asomara la cabeza. Pero justo para fastidiarla, se deslizó por el suelo desde su escondite. Hannah Black se puso aún más ansiosa y quiso recogerlo. Pero el duque interceptó al pequeño monstruo y exigió explicaciones, lo consideraba peligroso. Pero su esposa no estaba de acuerdo, le arrebató la mascota y suplicó que lo dejaran en paz. La duquesa explicó que había pasado un tiempo con esta criatura y que no le había hecho daño en absoluto durante ese periodo. Pero el duque no estaba convencido, seguía pensando que era peligroso. Aunque solo era un pequeño, Hannah Black comenzó a prometer que le enseñaría a convivir con las personas. Asegurando que el pequeño no haría daño a nadie, Theo volvió a explicar que cuando este monstruo crezca, probablemente no escuchará a nadie y controlarlo sería imposible. El duque le pidió a su esposa que mirara la situación con sobriedad, pero ella sabía en su mente que su esposo tenía razón. Sin embargo, aún así, no sabía qué haría Theo con su niño y se negó a renunciar a él. Hannah Black recordó que ahora era una prisionera y aunque era la jefa, aún no podía hacer lo que quisiera, ni siquiera podía dormir tanto como quería. Y siguen obligándola a estudiar, su horario diario es simplemente infernal. Y ahora ni siquiera puede tener una mascota, a la que se aferró aún más y comenzó a llorar. La duquesa ahora siente que Theo la trata como a una verdadera prisionera, no como a su esposa. El duque argumentó que no era cierto. Pero seguía insistiendo en que no era cualquier animal porque podría atacarla en cualquier momento. Hannah Black no tenía ganas de hablar más con Theo y pidió que la dejaran sola. Él no discutió más con su esposa y salió de la habitación mientras el mayordomo le preguntaba qué iba a hacer con la pequeña criatura, pero él estaba pensando en cómo. Era la primera vez que Hannah Black le alzaba la voz, a pesar de que antes siempre parecía alegre. Incluso cuando las cosas eran realmente difíciles. El duque le pidió a Homer que preparara la carroza, explicando que quería comprar algo especial para su esposa y comenzó a prepararse para el viaje. En ese momento, Hannah Black estaba preocupada porque en lugar de calmar a su esposo, solo lo había enojado más. Luego miró al pequeño peludo y se dio cuenta de que todo valía la pena por un tan lindo. Se disculpó con la pequeña criatura por asustarla y la recogió. Ella le devolvió el abrazo con sus diminutas patas y se acurrucó cerca. Era tan esponjosa como un algodón de azúcar y tras un momento de reflexión, Hannah Black decidió llamarla Wotame, aunque sabía que su esposo tenía razón. No importa cuán adorable fuera, simplemente no se puede criar a un monstruo en un castillo. Se sintió mal por su esposo porque estaba preocupado por ella y había metido tanto la pata que quería disculparse. Hannah Black también sabía que probablemente no podría cumplir su promesa de vivir junto a Wotame. Pero al menos por hoy lo mantendría a su lado. El duque ya había llegado al pueblo después de un tiempo. Y cuando un comerciante familiar lo vio, Theo le pidió que no hiciera alboroto. Solo quería hacer algunas compras y el vendedor lo llevó a los productos, explicando que también podían tomar pedidos si algo no estaba disponible. Pero Theo inmediatamente eligió una cadena bastante pesada y explicó que sería más que suficiente para él. El día se alargó eternamente, la duquesa pasó todo su tiempo en su habitación, tratando de averiguar a dónde había ido su esposo. Cuando su sirvienta entró, ella tampoco tenía idea de a dónde había ido su gracia. El duque no se lo había dicho ni siquiera al mayordomo. Y Hannah Black entendió cómo es probable que las cosas se desarrollaran de ahora en adelante,
ya que todo parecía encajar. Se dio cuenta de que el duque o la divorciaría o la atormentaría hasta el final de sus días. Pero de cualquier manera, tenía que esperar por él. La dama esperó a su esposo hasta tarde en la noche. Y ahora comenzaba a entender lo que significaba preocuparse por alguien. Se preguntó si Theo sentía lo mismo, especialmente desde que le dijeron que ella había caído de una ventana. Antes de desaparecer, luego le pidió a Wotame que no tuviera miedo cuando regresara el duque, sino que lo saludara con alegría en su lugar más tarde. Hannah Black vio desde la ventana que la carruaje de su esposo había llegado y corrió a recibirlo. Un pequeño animal en sus brazos, pero se congeló en su lugar porque el duque lucía amenazante. Y sostenía una cadena que la llevó a algunas conjeturas aterradoras. Hannah Black comenzó pidiéndole que hablara primero, pero Theo le recordó que ella no había querido hablar con él recientemente. La chica comenzó a disculparse con él, pero Theo no entendía por qué ella decía lo siento. Y luego se confundió por completo. Fue entonces cuando su esposo le explicó que en realidad era él quien debería disculparse por no entender sus sentimientos. Luego le mostró una cadena y la tranquilizó. No había nada de qué preocuparse más. En ese momento, Hannah Black recordó cómo había querido que el duque la encerrara. Pero sintió que no estaba del todo lista para algo así. Theo continuó diciendo que podría ser un poco incómodo al principio, pero se acostumbraría con el tiempo, y luego le extendió la mano. La chica realmente quería pedirle que se detuviera, pero tenía demasiado miedo para abrir la boca y solo cerró los ojos. Se preparó para ser encadenada, pero luego vio que el collar y la cadena estaban destinados a Wotame. Mientras tanto, el duque estaba mirando cuidadosamente la carita infeliz de la criatura. Y pensó que el collar era demasiado pequeño. Luego le entregó el otro extremo de la cadena a su esposa. Y explicó que este collar era especialmente para monstruos, lo que debilita sus poderes. También era el collar más efectivo que había logrado encontrar en todas las tiendas de la ciudad. Luego Theo se disculpó por irse sin explicar, pero solo necesitaba un tiempo para calmarse. Ella solía pensar que se había ido porque no quería verla, pero ahora estaba tan feliz que casi se desmayó. Tenía miedo de que Theo quisiera deshacerse de ella y ahora. Se disculpó por gritarle sin entender sus sentimientos. Ahora se dio cuenta de que en lugar de deshacerse de la mascota, el duque había ido a comprarle un collar para que pudiera quedárselo. Hannah Black pensaba que su esposo estaba totalmente decepcionado de ella. Pero él la abrazó y explicó que eso nunca podría suceder. Ella también lo abrazó más fuerte. Porque fue entonces cuando sus verdaderos sentimientos por Theo comenzaron a mostrarse. Después de un rato, la duquesa se calmó. Pero se veía muy hinchada por todo el llanto. Comenzó a explicar de nuevo lo asustada que estaba. De que el duque nunca quisiera volver a verla. Su esposo la entendió y admitió que él también tenía culpa. Y se dio cuenta de que cualquiera en esa situación podría querer huir. Luego le dijo que si realmente odiaba estudiar, no tenía que hacerlo en absoluto y podía dormir tanto como quisiera. Lo único que le pidió a su esposa fue que no lo odiara, pero ella ni siquiera había pensado en eso. Theo entonces recordó de nuevo cómo ella no quería hablar. Supongo que simplemente no sabe los trucos de la vida matrimonial moderna. Hannah Black explicó que no puede odiar a alguien que la ama tan profundamente, y a él le gustaron tanto esas palabras que le pidió que las repitiera. Ella aceptó y acarició su rostro, y el duque se derritió tanto que no pudo evitar besar a su esposa. Hannah Black se dio cuenta de que se había enamorado locamente de él, sin siquiera saberlo, y ahora no puede imaginar su vida sin él. Al día siguiente, el duque decidió hablar con su esposa sobre el pequeño monstruo porque quería pedir 3 condiciones. El collar nunca debe ser removido, y si ella quiere salir a pasear, siempre debe tener a alguien que la acompañe, y la tercera y más importante condición era que la duquesa nunca debería saltar por la ventana de nuevo. Hannah Black no entendía muy bien cómo el último punto se relacionaba con Wotame, pero aceptó y le pidió que no se preocupara por eso. Unos días después, la duquesa salió a pasear con el pequeño monstruo. Pero como la cadena era pesada, la reemplazó con una cuerda. Durante esto, Hannah Black notó que ella había estado luciendo muy alegre últimamente. Y preguntó qué había pasado. Ella explicó que la reconstrucción del castillo estaba completa.
Y ahora se podía sentir la elegancia en todas partes, además había un aumento en el personal. El castillo del Gran Duque parecía haber renacido y los sirvientes sabían que todo era gracias a Lady Hannah Black. Ella misma estaba encantada de que al usar conocimientos de su vida pasada y recursos, ella logró convertir el castillo en una verdadera belleza, ahora solo tenía que esperar a cumplir su condena. Y disfrutando de una vida tranquila, al moverse hacia el siguiente salón, la chica se encontró con el mayordomo, quien le preguntó qué libro prefería. Hoy quería el que había estado leyendo hace unos días. Y se dirigió al estudio para leer en paz. También estaba feliz de que Homero había dejado de hacerla estudiar. Y disfrutó de la libertad que le habían dado durante varios días seguidos. Simplemente se quedaba en la cama, pero luego se aburrió porque no tenía un teléfono inteligente. Así que decidió leer, ya que algunos libros resultaron ser interesantes para ella después de todo. Al principio, Homero incluso pensó que ella planeaba volver a estudiar para el examen. Lo que le dio escalofríos, pero la duquesa solo estaba leyendo algo porque era interesante. Sin embargo, aún se sentía como la gran duquesa. Un día, Hannah Black recibió la visita de Ellie, quien informó que había un visitante para la dama, lo que la sorprendió, ya que no esperaba a nadie. En la sala de estar, conoció a Lady Angie, quien la saludó. Y explicó que se encargaría de sus atuendos. La sirvienta explicó que Su Alteza había organizado esto en secreto para sorprender a su esposa. Luego empezaron a traer ropa y la duquesa se sorprendió gratamente por la variedad y los hermosos diseños. Ahora Hannah Black podía elegir cualquier cosa que quisiera desde casa. Y si no le gustaba algo, podía ser reemplazado de inmediato. De repente, la duquesa tuvo una extraña sensación de que había visto todos esos atuendos antes. Y se dio cuenta de que eran de esa misma tienda. Luego recordó que esta era la misma Lady Angie, que administraba esa pequeña tienda, y se sintió complacida de que la dama la reconociera. La dama explicó que después de su encuentro, el duque fue a ella y la contrató para cuidar la ropa de su esposa. Ahora Angie no pudo evitar emocionarse al recordar lo emotiva que estaba la duquesa en ese momento. Hannah Black decidió discutir el asunto con su esposo y, después de entregarle las tareas de sirvienta a Wotame, fue a buscarlo en el jardín. El duque estaba entrenando allí casi todos los días con su espada. Y podía incluso derribar un árbol de un solo golpe. Theo notó a Hannah Black espiándolo desde detrás de un árbol. Y se sintió curioso sobre qué la había traído allí. Ella explicó que simplemente había perdido la pista de él por un momento, aunque en realidad estaba admirando sus movimientos. Luego preguntó por qué eligió a Madame Angie específicamente para manejar su guardarropa. Theo simplemente recordó cómo su esposa había deseado una vez que, si esa tienda estuviera más cerca, la visitaría todos los días. Hannah Black aclaró que solo lo había mencionado casualmente y él fue y compró toda la tienda para ella. Ya que era una gran decisión, el duque luego explicó que es necesario comprar la mejor ropa, ya que es un símbolo de estatus importante para las damas aristocráticas, pero su esposa solo intentaba decirle que no se lo tomara todo tan en serio. Por un momento incluso se preguntó en broma ¿qué haría si ella quisiera convertirse en emperatriz? Y Theo se detuvo a pensar. Imaginó cómo se vería Hannah Black entonces. Y explicó que solo le llevaría un poco de tiempo. La chica se dio cuenta de que su esposo también estaba bromeando al respecto. Pero por alguna razón se sonrojó y ella pensó que era mejor no bromear con él demasiado a menudo.